todos, soy Jordi y esto es La Cuchara de Palo. Hoy os traigo una receta con un producto de temporada. ¿Qué producto de temporada tenemos ahora este mes de octubre? La calabaza. Y aparte os traigo también un ingrediente que, como sabéis, me encanta cocinar. ¿A qué me estoy refiriendo? Al arroz. Como estáis escuchando, hoy os traigo nada más ni nada menos que un espectacular risotto de calabaza con un crujiente de queso, algo que parece quizás difícil, que os puedo asegurar que es muy fácil si seguís los pasos de esta receta. Así que vengan corriendo a apuntarlos bien, que empezamos la receta. Los ingredientes son arroz, calabaza, cebolla, queso parmesano, caldo de carne o verduras, vino blanco, queso curado rallado, cebollino, pan rallado, sal y aceite de oliva. Como veis, la receta la empezamos picando una cebolla entera, pero no hace falta que hagáis cortes microscópicos. La receta la continuamos rallando calabaza, como podéis ver. Depende de las cantidades, usaréis más o menos calabaza. Es importante que la rallemos para que se ligue perfectamente con el arroz y este es el aspecto que debéis obtener. Con el resto de la calabaza que usemos, lo que haremos es picarla a cuchillo, pero que queden trozos grandes, un poquito más grandes que como hemos picado la cebolla, porque así nos encontraremos tropezones dentro de nuestro risotto. Nos pasamos al sector del fuego. Ponemos al fuego una paellera o una gran sartén y le introducimos aceite que cubra ligeramente la superficie, pero no nos pasemos con el aceite, no hay que agregar abundante aceite, el aceite que veis en las imágenes. Cuando el aceite alcance temperatura, introducimos la cebolla picada, como veis, y a continuación la calabaza, tanto la rallada como la picada. Removemos para que se liguen e integren ambos ingredientes y procedemos a salar. Es muy importante porque es el único momento de la receta que usaremos la sal, así que no os olvidéis. Una vez hayáis agregado la sal, removemos otra vez para que se integre perfectamente esta sal con la calabaza y con la cebolla. La cocina la tenemos que tener de esta manera. Por un lado la cebolla con la calabaza y por otro una olla con caldo, en este caso de carne calentándose, para cuando lo usemos este ya esté en el punto de ebullición. Como veis, tanto la calabaza como la cebolla están doradas y han perdido volumen. Cuando lleguéis a este punto será el momento de agregar un vaso de vino blanco. Lo echamos y esperamos a que el vino reduzca. Mientras el vino está reduciendo, procedemos a hacer el crujiente de queso. Para hacerlo, cogemos un bol y agregamos queso rallado curado y pan rallado y lo mezclamos bien. Ahora, en una bandeja de horno, sobre un papel de horno, ponemos el queso y le damos la forma que más nos guste. No debe ser gruesa la forma que le demos, debe ser fina para que quede crujiente. Una vez tengáis todo el queso colocado, procedemos a poner una lámina de papel de queso encima y le ponemos peso, muy importante. Hecho este paso, procedemos a meterlo al horno a unos 180 grados, mínimo unos 4 minutos, pero puede ser más tiempo, así que lo vais controlando. Como veis, el vino blanco ya se ha reducido y no hay líquido. Llegados a este punto, es el momento de agregar el arroz, una taza por cabeza. Esa es la forma de medir las raciones. Introducimos el arroz y lo mezclamos bien con la cebolla y la calabaza para que se integren todos los ingredientes a la perfección. Con el arroz ya mezclado, agregamos el caldo que lo tenemos con la temperatura ideal para cocinar. Id agregando el líquido de forma progresiva, así evitaréis que se os pase el arroz. Vais probando y catando el arroz para saber en qué punto se encuentra y deducir la necesidad de líquido que el arroz requiere. Cuando el arroz esté prácticamente cocinado, agregamos, como estáis viendo en las imágenes, el queso parmesano. Mezclamos bien el queso con todo el arroz para que se ligue a la perfección. Este debe ser el último paso. Cuando el arroz haya absorbido el queso, el risotto ya estará listo y como veis el arroz adquiere una textura súper cremosa. Es importante que no se os pase el arroz y que el grano se quede entero. Pasamos al emplatado final. Como veis, algo muy sencillo. El arroz lo situamos en el centro del plato y agregamos las 2 láminas de crujiente de queso que hemos hecho para luego echar cebollino cortado con una tijera por encima. Y este es el emplatado final. Como siempre os comparto unas fotografías del emplatado final. Como veis, el aspecto es increíble, una delicia, un plato muy sencillo de hacer. No tenéis excusa para no cocinar esta receta que pretende darle un giro al clásico risotto de setas. Nada más tengo que añadir, simplemente deciros que muchas gracias por verme nuevamente aquí en La Cuchara de Palo. Espero que os haya gustado mucho la receta y que os animéis pronto a hacerla. Y recordaros también que os podéis suscribir a las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram para recibir todas las noticias acerca de La Cuchara de Palo. Además,
Quiero deciros que dispongo de un blog donde encontraréis la receta escrita y en vídeo, como también mis opiniones sobre los restaurantes que voy descubriendo. Y, como siempre, si os quedáis hasta el último segundo de este vídeo, descubriréis un consejo final de esta receta. Ante todo, gracias a todos aquellos que, como siempre, os quedáis hasta el final del vídeo para recibir unos últimos consejos, en este caso, del risotto de calabaza con crujiente de queso. Los consejos, la verdad, que son muy rápidos y lo que os digo siempre para un risotto. Lo primero de todo, cuando agreguemos el líquido, en este caso el caldo, yo os recomiendo caldo que no agua. Con el caldo yo siempre os digo que el arroz coge mucha más fuerza y mucha más potencia, mucho más sabor. Pero importante, para el risotto es muy difícil y hay que entender muy bien en qué punto del grano del arroz está durante la cocción, con lo cual mi recomendación es ir agregando poco a poco el líquido, ir removiendo e ir probando. Si os pasáis de líquido, el arroz se os pasará y un risotto pasado que tiene que tener este punto de cremosidad se convertirá en una auténtica pasta de arroz, con lo cual, para que eso no ocurra, vais introduciendo el caldo poco a poco, lo vais removiendo y que el arroz vaya absorbiendo. También otro consejo más, sobre todo con el tema del crujiente de queso. Para hacer el crujiente de queso es importante que el queso sea curado. Cuanto más curado sea este queso, más fácil y más bueno saldrá este crujiente de queso. No utilicéis quesos cremosos o quesos frescos porque no os va a salir. No utilicéis un queso de cabra fresco. Importante que el queso sea curado. Y hasta aquí llega la receta de hoy. Espero que os haya encantado. Como veis, es una receta, la verdad, muy sencillita y que le podéis dar una vuelta a un típico arroz o darle un giro más a un risotto. Así que espero que os haya encantado y nos vemos aquí el próximo domingo en La Cuchara de Palo. ¡Adiós!